Buenos días, en el día de hoy junto a mi grupo Paula Piedrahita, Andrés Rubiano y Samuel Martínez y mi persona les vamos a estar explicando sobre la ley de Avogadro. Es una de las leyes fundamentales de la química, formulada por el científico italiano Amedeo Avogadro en 1811, en la cual establece que volúmenes iguales de gases a unas mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. En términos más precisos, la ley de Avogadro establece que a una temperatura y presión determinada, los volúmenes iguales de gases diferentes contendrán el mismo número de partículas, ya sean moléculas, iones o átomos. Además, esta ley de Avogadro es fundamental para el desarrollo de la estequiometría en la química, ya que permite relacionar la cantidad de sustancia en una reacción química a través de la relación de proporcionalidad directa entre volúmenes de los gases involucrados. Es importante destacar que la ley de Avogadro solo se cumple para gases ideales, es decir, aquellos gases que cumplen condiciones hipotéticas, como estar compuestos de moléculas sin volumen propio y no tener interacciones entre ellas. En general, la mayoría de los gases reales no cumplen estas condiciones, pero aún así la ley de Avogadro sigue siendo una gran herramienta muy importante y muy eficaz para poder entender de mejor manera el comportamiento de los gases en muchas situaciones de la vida diaria. Algunos ejemplos de situaciones en la vida diaria en que la ley de Avogadro se puede evidenciar puede ser en la preparación de alimentos. Al momento de nosotros llevar una receta a cabo, esta ley es fundamental para determinar las cantidades de ingredientes necesarios, y aquí estamos hablando de proporción de moléculas. También en la producción y el consumo de gases, en situaciones en las que se nos puede llegar a despichar la llanta, vamos a una llantería y que nos inflan el neumático del automóvil. Entonces aquí se puede evidenciar la ley de Avogadro y se puede poner en práctica la principal característica de esta ley. También en el envasado de productos. La ley de Avogadro es fundamental y relevante en la industria del envasado de medicamentos y alimentos, en los cuales las especificaciones de los envases, incluyendo el volumen y la capacidad, se basan en proporción de moléculas. Bueno, eso sería todo. A continuación, mi compañero. Yendo un poco más a fondo de la ley de Avogadro, podemos ver que existe una relación entre el volumen de un gas y la cantidad de gas de este. Podemos ver de que el volumen de un gas no solamente va a depender solamente de la presión y de la temperatura, es decir, no solamente la ley de Boyle y la ley de Charles puede explicar este cambio de volumen, sino también la cantidad de gas. Esta relación entre la cantidad de gas y su volumen se denomina la ley de Avogadro. ¿Qué dice esto? Que a una temperatura y unas presiones dadas, la variación del volumen del gas va a ser directamente proporcional a la cantidad de gas que éste se encuentra dentro del recipiente o del espacio, ya que los volúmenes de los gases reaccionan entre sí y estas proporciones de los gases se van a dar en razón al volumen. Por ejemplo, si inflamos un globo, para inflar el globo, es decir, para que se vea mucho más grande el globo, tendremos que suministrar una serie de mezclas de gases. Esta cantidad de gases que le vamos a suministrar al globo va a ser directamente proporcional al volumen, ya que cuando estamos inflando el globo, estamos haciendo de que este globo sea mucho más grande. Entonces podemos ver, como para ver más o menos, de que la relación es directamente proporcional. En otras palabras, si la cantidad de gas aumenta, entonces el volumen del gas va a aumentar de manera proporcional. Entonces, como expresión matemática, podríamos representar la ley de Avogadro de la siguiente manera. Una V que representa el volumen en unidades de litros, dividido por la N, que vendría siendo el número de moles de gas. Hola, mi nombre es Paula Piedrahita y hoy les voy a presentar un ejercicio sobre la ley de Avogadro y a mostrarles todo lo necesario para poder resolverlo. Pero antes de empezar con esto, ¿ustedes sabían que en homenaje a Avogadro, el número de partículas en un mol de una sustancia, o sea, 6.022.14076 por 10 a la 23, fue nombrado después de Avogadro
como la constante de Avogadro o el número de Avogadro. Ahora sí, continuamos con el ejercicio. Para poder empezar con el ejercicio de la ley de Avogadro, hay que tener en cuenta la fórmula. ¿Qué nos plantea la fórmula de Avogadro? Nos dice que V1 sobre N1 va a ser igual a V2 sobre N2. V quiere referirse al volumen y N al número de moles que posee el gas con el que se va a trabajar. V1 sería inicial, N1 sería inicial, V2 final y N2 pues el final. Abajo lo que básicamente tenemos es cada una de las variables despejadas, porque todos los ejercicios nos van a pedir algo diferente. Entonces cuando nos pidan el volumen 1 ahí lo tenemos, cuando nos pidan el número de moles 1 ahí está, el número de moles 2 y volumen 2. Pero para los ejercicios hay que tener en cuenta las condiciones normales, que básicamente a veces no las van a requerir porque en un ejercicio nos pueden dar, como el que les voy a mostrar, nos pueden dar solo un dato y los otros nos dicen están en condiciones normales. Entonces, ¿qué condiciones normales? Rellenamos con los siguientes datos. La temperatura es 273 Kelvin, la presión es de una atmósfera, el volumen es 22.4 litros y las moles pues van a equivaler a 1 mol cuando nos tenemos. Y eso básicamente sería todos los datos en condiciones normales y es todo lo que necesitamos para poder empezar con los ejercicios de esta ley. Bueno, el ejercicio nos plantea lo siguiente. ¿Cuál es la masa de 9.88 litros de CO2 en condiciones normales de volumen? Aparenta que solo nos están dando una medida y sería el 9.88 litros, pero hay que fijarse bien que nos están diciendo en condiciones normales. Y según los datos que les mostré anteriormente, podemos rellenar algunas de las variables que nos piden para poder formar la ley. Y también hay que tener en cuenta que nos piden la masa, pero a partir del número de moles podemos hallar la masa. Con el número de moles y la masa molecular de ese gas, pues podemos conseguir la masa que nos están requiriendo. Entonces empezamos rellenando los datos. El volumen 1 pues sería el que está en condiciones normales, que sería 22.4 litros. El volumen 2 o el volumen final ya vendría siendo aquel que nos pide el ejercicio, que sería 9.88 litros. El número de moles 1, como no está indicado pero está en condiciones normales, a ese volumen se refiere a que tiene una sola mol, entonces se coloca una sola mol. Mientras que el número de moles 2 es aquel que necesitamos y que vamos a hallar para poder con este conseguir la masa. Entonces, anteriormente también les mostré todas las fórmulas y ahora vamos a colocarla ahí, que vendría siendo la siguiente. El número de moles 2 va a ser igual o equivalente a el volumen 2 por el número de moles 1 sobre el volumen 1. Luego de esto ya podemos reemplazar los valores en nuestra fórmula y ahora les voy a mostrar rápidamente cómo se reemplazan. Colocamos el volumen 2, luego colocamos el número de moléculas 1 y ya por último pues el volumen 1. Esto, haciendo los cálculos, nos va a dar un total de, eliminamos los litros, claro está, nos va a dar un total de 0.441 moles. Y ese sería el número de moles que posee ese gas. Ya con el número de moles listo, lo que nos queda es hallar la masa molecular del CO2 para con estos dos datos hallar la masa que nos está requiriendo el ejercicio. Entonces ponemos el carbono y ponemos el oxígeno. La masa molecular del carbono la vamos a poder aproximar a 12, pues es 12.001, entonces sería 12 gramos. Y la del oxígeno normalmente es 15.99, pero también la podemos aproximar a 16 gramos. En este caso, como es O2, tenemos dos moléculas de oxígeno, entonces lo que se hace es multiplicarlo por 2, lo que nos vendría dando pues 32.
y luego se suman las dos masas y nos va a dar la masa molecular total del CO2. En este caso nos da 44 gramos. Ahora sí, con esto listo, vamos a proceder a poner el valor que nos había dado del número de moles. Y para hallar la masa, pues vamos a multiplicar esto por el número de la masa molecular sobre un mol. Pues en cada mol hay esa cantidad de masa, en cada mol del gas, que sería 44.44 gramos, y pues abajo ponemos un mol. Así podemos eliminar los moles que tenemos con los que están en este lado de acá abajo, como se hace aquí. Y realizando el procedimiento nos va a dar 19.4 gramos de CO2. Listo, esto es todo. Este es el resultado que nos está pidiendo el ejercicio, así que podemos concluir que la masa de 9.88 litros de CO2 en condiciones normales de volumen es de 19.4 gramos de CO2. Bueno, para recordar, sabemos que la ley de Avogadro establece que una cantidad de cualquier tipo de gas en un mismo volumen, a la misma temperatura y la misma presión, contiene el mismo número de moléculas independientemente del tipo de gas que sea. Bueno, ahora vamos a empezar con el experimento. ¿Qué debemos hacer? Debemos echar bicarbonato dentro del globo. Y le echamos otro poquitico más porque se me regó todo. Y listo. Bueno, aquí podemos observar, hay que poner el globo en la boca de la botella y luego miren. Si ven cómo sube, bueno, como podemos observar, si aumenta la cantidad de gas, aumenta también el volumen del globo. Lo mismo pasaría si el gas estuviera disminuyendo, pues el volumen de la bomba también disminuye.